Muy bien, Carmen, hablemos en serio entonces también con el doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, especialista en Derecho Parlamentario. Le damos la más cordial bienvenida al programa, doctor César Delgado Guembes. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias por atender a nuestro llamado. Bueno, doctor Delgado Guembes, la CIDH, la comisión, ha sacado un comunicado, ha emitido un comunicado en el cual hace una advertencia al Congreso, en general al Estado peruano, diciendo que los procesos políticos no deben carecer de ciertas formas, ¿no es cierto? Porque si no se estaría comprometiendo el equilibrio de poderes. Esto con relación al tema de la investigación que hace la Comisión de Justicia a la Junta Nacional de Justicia, todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia por falta grave. Los abogados de la Junta Nacional de Justicia, el señor Abad y el señor Cairo, han dicho que no existe un procedimiento preestablecido precisamente para defenestrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En razón de ello, no se estaría cumpliendo con el debido proceso tal como lo conocemos. Pero la pregunta acá, si es que este es un proceso judicial donde se requiere, digamos, a pie juntillas, saber cuál es ese debido proceso y tener conocimiento de él por antelación, o este es un juicio político que hacen los congresistas sobre la falta grave, que ellos mismos decidirán si es falta grave o no, por eso es un juicio político, sobre los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, en principio tenemos que tener presente que nos encontramos en una etapa en la que las cosas tienen que verse desde una perspectiva más bien amplia y dentro del contexto mundial en el que está ocurriendo procesos como el que está pasando el Perú en relación con la Junta Nacional de Justicia. Lo que está ocurriendo en el Congreso es parte del desarrollo de un sistema que pretende utilizar factores de naturaleza jurisdiccional respecto de faltas contra la moral que el propio Congreso tiene que juzgar si lo son o si no lo son. Eso es lo que prescribe la Constitución. No es la primera vez que ha ocurrido previamente en casos como el del Contralor Alarcón, ha ocurrido en casos como en el del señor Anaya, cuando era presidente del Congreso el señor Luis Alba Castro y era presidente de la Comisión de Justicia el señor Rolando Sousa Guanambal. Además ha ocurrido también cuando era presidente del Congreso el señor Luis Galarreta, el año 1918, y era presidente de la Comisión de Justicia el señor Oliva. Los procesos se han seguido justamente contra miembros de lo que entonces se llamó el Consejo Nacional de la Magistratura. Es cierto que no existe un procedimiento ad hoc definido, pero en materia parlamentaria puede ocurrir que existan casos como el de la remoción que el Congreso puede realizar, no solamente respecto de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor puede remover también al Defensor del Pueblo, puede remover a los miembros del Banco Central de Reserva, todos por falta grave. En realidad estamos ante un procedimiento que tiene antecedentes y en materia parlamentaria lo que existe son casos en los que el proceso decisorio del Parlamento tiene pautas. No es una cosa que se improvisa de la noche a la mañana. Los procesos decisorios suponen que tiene que haber una etapa inicial postulatoria, que tiene que haber una etapa investigatoria, una etapa deliberativa y una etapa en la que se vota y se toma la decisión, que es la etapa decisoria o última. Hasta cierto punto, con esto estamos cubriendo los casos básicos que deben seguirse. La etapa postulatoria, alguien ha presentado una denuncia, la etapa investigatoria se ha derivado a una comisión, la comisión a su turno, como lo hará oportunamente el Pleno, si es que ese es el resultado del informe que presente la Comisión de Justicia, tendrá que citar a las personas cuya denuncia se ha presentado. Las personas tendrán y tienen el derecho de ser notificadas con antelación para que sepan cuál es el motivo por el que se las acusa
tienen la oportunidad de defenderse y de preparar su defensa. Para todo esto existen plazos que siempre se han seguido. En el Congreso, por ejemplo, tenemos el procedimiento de acusación constitucional. No se señala en el proceso de acusación constitucional con cuántos días de anticipación debe citarse, por ejemplo, la persona para que concurra a defenderse el Congreso, y se ha estimado que el plazo usual o general es el de 3 días útiles por lo menos. Ese mismo plazo se va a utilizar en la Comisión de Justicia y se utilizará en el Pleno del Congreso. Entonces, hay ciertas pautas que encarrilan el procedimiento y que tienen que ver también con pautas relativas a las normas que rigen no solamente para el Perú a través de lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, sino que también se siguen pautas fijadas por los organismos supranacionales, como señalo, el derecho de defensa, el derecho a ser notificado, que se conozca la causa, que existe un plazo básico. Esos requisitos se cumplen. Lo que no se tiene es un proceso donde la regla específica señale cuáles son esas pautas, pero el Congreso tiene esos encarrilamientos que aseguran cierta predecibilidad, en razón de lo cual no se pierde el derecho de defensa ni se afecta los derechos humanos. Entonces, el procedimiento, si bien es cierto, no está arreglado, se rige igualmente por otros principios constitucionales que el Congreso debe respetar. Si no se respetaran, obviamente habría falta, pero primero hay que ver qué cosas es lo que utiliza el Congreso como parte de sus procedimientos decisorios generales, que son los que he hecho mención. Esa sería mi reflexión, Carmen y Ricardo. Doctor Delgado Guembes, clarísimo el punto que usted está abordando. Ahora, a mí me gustaría tocar el perfil y todo lo que ha pasado con los padres de la patria. Voy a poner el primer caso de Digna Calle, porque según su perspectiva, y tal vez si lo puede explicar el auditorio, el reglamento del Congreso le permitió a ella estar tanto tiempo fuera de su curul. Muchos dicen que sí. Evidentemente, se tendría que hacer algo, se tendría que modificar ese vacío. Y por otro lado, también tenemos investigaciones contra, por ejemplo, parlamentarios como Cheryl Trigoso y María Cordero Yontay. María Cordero Yontay, que es muy conocida porque salió en el audio, pues que le obligaba a su trabajador ir al cajero, ¿no?, en esta lista que cabeza como los mocha sueldo, y la señorita Cheryl Trigoso, que es que utilizaba a un trabajador pues para pactar conciertos. Es decir, vemos situaciones que generan, bueno, una situación ya de, no sé cómo calificarlo, denominarlo, pero la connotación que recae sobre el Parlamento ya es más que deficiente por el actuar de los parlamentarios. Por favor, si podría explicarnos cuál es el proceder en estos casos, porque lo que la gente ve o la opinión pública cree es que no se está haciendo en el Congreso para tratar, puede sancionar a estos congresistas. Bueno, en principio hay que distinguir los casos. Yo no diría que los 3 casos son similares, no obstante que en los 3 casos nos encontramos con congresistas a los que se les ha reprochado faltas contra sus deberes como representantes o parlamentarios. El caso de la señora Digna Calle me parece es diverso, distinto, diferente al caso de las congresistas Cordero Yontay y Trigoso. ¿Por qué? Porque en el caso de la señora Digna Calle, efectivamente ella ha presentado sus pedidos de licencia. Esos pedidos de licencia los presenta precisamente cuando empieza esa decisión que ella tomó de solicitar que el Congreso sea disuelto prematuramente y que se produzcan las elecciones generales en el Poder Ejecutivo y en el Congreso. Ese es el contexto original, y además presenta su renuncia a la segunda presidencia del Congreso. En ese contexto es que empieza la sucesión de pedidos de licencia. Pero hay que observar una cosa también muy importante en relación con este caso. ¿Cuál? Que para el otorgamiento de licencias, el reglamento establece que quien las debe otorgar es el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, de acuerdo al reglamento, debe sesionar antes de cada sesión del Pleno del Congreso, y en esa sesión se define cuál es la agenda y el orden del día de la sesión próxima del Pleno, así como se ven también todos los pedidos de licencia. Cuando el Consejo Directivo sesiona entre el mes de febrero y el mes de julio,
el número de veces en el que el Consejo Directivo ha sesionado es relativamente inferior al número de sesiones que han existido dentro del Pleno, y por esa razón ha ocurrido que no ha conocido los pedidos de licencia cada vez que estos se han presentado, y en algunos casos ni los ha procesado ni se los ha comunicado al congresista que ha solicitado la licencia. Esto no solamente ocurre en el caso de la señora Digna Calle, sino con todos los pedidos de licencia. Más allá de esto, sin embargo, cuando ha habido sesiones, se ha podido observar en el video wall del Congreso o en los documentos en los que consta el registro de las asistencias y de las votaciones de los congresistas, que a la señora se la ha reconocido como si tuviera licencia, a pesar de que el Consejo Directivo no hubiera sesionado. Entonces, hay ciertos datos que permiten inferir que los pedidos de licencia le han sido concedidos. Más allá de que la señora efectivamente tenía licencia, no es menos cierto que también se le reprocha, sin embargo, que ella haya permanecido durante las sesiones con carácter semipresencial. Entonces, se le dice que ella se ha ausentado, pero la ausencia es relativa porque, no obstante tener licencia, la señora ha tenido presencia con carácter virtual debido a que las sesiones habían sido convocadas con carácter remoto o con carácter virtual. Entonces, existe ahí un componente que debe aclararse previamente, lo mismo que el caso de el número de proyectos de ley que ella ha presentado o el número de pedidos de informes que ha presentado en ejercicio de la función representativa. Ese es el caso de ella, que tiene que analizarlo por ahora la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es donde tiene un par de denuncias presentadas por la congresista Muruz y la congresista Portalatino. Los casos de las señoras Cordero Juntay y Cheris Trigoso más bien sí podrían aceptar que existe un reproche contra la moral pública debido a que ocurre la situación a la que se denomina los mochasueldos, porque se solicita que los empleados de confianza de los congresistas les aporten dinero de sus remuneraciones, lo cual supone en principio una falta grave, porque le estás quitando dinero a un trabajador, aun cuando pareciera que fuera voluntario, porque los trabajadores también se prestan a otorgarles ese dinero a los congresistas, debido a que de lo contrario pierden el trabajo, y el trabajador no quiere perder el trabajo, entonces acepta dar una parte de su dinero para las actividades que quiera tener el congresista. De igual forma, el uso de los trabajadores para labores de naturaleza personal en horarios en el que el Congreso está funcionando, es otro tipo de falta, y eso tiene que observarlo obviamente la Comisión de Ética, ¿no? Esas son las condiciones básicas en las que yo tendría alguna reflexión que aportar respecto del caso de estas tres congresistas. Ahora, doctor Delgado Embes, en el caso de Digna Calle, ella ya regresó al país, está acá en Lima, en la ciudad de Lima, pero sin embargo en una entrevista a un dominical hace un tiempo dijo que de ninguna manera iba a regresar al Congreso, a su curul, de manera presencial, porque no había ninguna regla que le impidiera asistir. Ella iba a asistir, dice, desde la semipresencialidad. Acudió, eso sí, a sus oficinas parlamentarias y presentó un proyecto de ley para que los congresistas puedan renunciar a su escaño, diciendo que ella iba a ser la primera en renunciar. O sea, ella realmente demuestra no tener interés en hacer una labor representativa, legislativa y de fiscalización en el Congreso. ¿A usted le parece correcto que los congresistas puedan renunciar cuando evidentemente ya no les interesa la actividad que están ejerciendo, o tienen que o existe alguna razón, digamos, más allá de su voluntad para que se tengan que sentar en la curul y ejercer sus funciones? Bueno, la pregunta que me hace Ricardo tiene que ver con un asunto que ha sido materia de debate a lo largo de las últimas décadas. El primer caso que yo recuerdo en el que se produce el conflicto entre la irrenunciabilidad del cargo que manda la Constitución y el propósito, la voluntad, el deseo de un congresista
de apartarse de manera fáctica del ejercicio de su mandato ocurre hacia los años 80, cuando el señor Trelles, que ha llegado luego a ser presidente del Senado, quería aceptar el encargo del presidente Belaúnde para ser embajador en Francia. Se le impidió porque habría incurrido en una causal de incompatibilidad cuya consecuencia habría sido la renunciabilidad del cargo. En el periodo 85-90, 1985-1990, una cosa similar ocurrió cuando era presidente del Consejo de Ministros el señor Villanueva del Campo y el señor Javier Vallerriestra también quiso aceptar un encargo para ser embajador del Perú, no recuerdo en qué país. Tampoco se le permitió porque eso habría supuesto un caso de renunciabilidad y la renunciabilidad no estaba permitida. Otro caso similar ocurrió cuando la señora Mercedes Cabanillas quería postular a la alcaldía de Lima, pero en ese caso también habría incurrido en una causal de irrenunciabilidad. Sin embargo, en la época en la que el señor Fernando León de Viveros era presidente del Congreso, se aprobó una ley para permitir que esto no supusiera el quebrantamiento de la norma sobre la irrenunciabilidad. La señora Cabanillas postuló y no ganó la alcaldía de Lima. Eso en el periodo que cubre desde el año 1980 hasta el año 1992. Pero más recientemente, en las últimas décadas, se ha vuelto a producir un caso en el que ya no para asumir otro cargo, sino con el propósito deliberado de renunciar. No obstante el mandato de irrenunciabilidad que prevé la Constitución, el congresista Javier Vallerriestra, en el periodo 2006-2011, cuando estábamos en el segundo gobierno del señor Adán García, pretendió que se le permitiera la posibilidad de renunciar. Para ello, no obstante haber presentado su renuncia, que el Congreso no la aceptó, él inició un proceso judicial. El proceso judicial culminó una vez que el congresista Vallerriestra ya había terminado con el ejercicio de su mandato y el 10º juzgado le dio la razón, invocando razones que tienen que ver con el derecho de una persona a no permanecer en un puesto en el que se la obliga a que preste su tiempo para un trabajo que no desea realizar más. O sea, una persona tiene derecho a cambiar de opinión, no obstante que postules y que ese mandato te obligue a que tú asumas la responsabilidad que tienes con tus electores. Entonces, fuera de eso, también había otra razón que señaló el 10º juzgado penal, el 10º juzgado constitucional, que tenía que ver con el proyecto de vida que tiene derecho a mantener cualquier persona durante su existencia. Entonces, existieron razones que tuvieron que hacer con el derecho constitucional de una persona a elegir el tipo de trabajo que quiere realizar. Ese es el derecho constitucional que se le reconoció al señor Vallerriestra en una sentencia judicial. Por lo tanto, a partir de esa sentencia judicial, cabría que se tentara que la señora, si efectivamente no quiere permanecer en el Congreso, pueda presentar su renuncia y el Congreso tendría que evaluar la validez de una sentencia que efectivamente tiene efectos únicamente respecto del señor Vallerriestra, pero en los que se invocan causales que tienen que ver con los derechos fundamentales de una persona reconocidos no solamente en nuestra Constitución, sino en tratados sobre derechos humanos de los cuales es parte el Perú. Qué interesante lo que nos comenta. Yo no sabía sus antecedentes, Ricardo, no lo tenía muy claro, pero evidentemente tomando este caso del señor Vallerriestra, pues podría darse incluso el pie para lo que puede venir con la señora Digna Calle. Sí, así parece. Sí, claro que sí. Bueno, creo que ya nos queda más tiempo. Muchas gracias al doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, por estar con nosotros en este espacio. Muy buenas noches.